Incluso podremos decir que en realidad, para tratar de despegarnos totalmente de cualquier parte médica, la Sí, serie de relaciones en las cuales ese sujeto está sujetado es la neurosis. El problema de las redes ahí que lo sujetan es de eso de lo que hablamos con la neurosis, ¿no? Alejándonos justamente un poquito de esta parte tanto individual como médica, que me parece que es bastante importante para justamente ir haciendo sí, como esas distinciones de cómo estas clínicas se mueven con diferentes formas de entender un mismo saber, ¿no? Porque podemos encontrar incluso la palabra neurosis, quizás un poco en desuso en otros medios, ¿no? Como quizás terapias cognitivo-conductuales o incluso quizás la psiquiatría ya no lo tiene tan en boga, pero es interesante cómo se le puede dar un giro quizás fuera del orgánico, fuera del cuerpo. Y fíjate que ahí está incluso lo interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que el tiempo es una variable que en realidad no es algo que le afecte nada más al ser humano, ¿no? Es una variable que totalmente está haciendo que las cosas en el universo tengan algo que encauzarse, ¿no? Tenemos no solamente tres dimensiones como normalmente se llega a pensar, tenemos la profundidad, y sin embargo el tiempo es algo que pese a que no vemos, parece que es lo que más nos pesa en ese sentido. Eh, ¿De alguna forma crees que haya una diferencia entre pensar el tiempo, no lo sé, hace 20 años, que pensar el tiempo actualmente? sí, definitivamente, definitivamente. Ya acá hablaríamos un poco del contexto social y cultural del que vivimos, ¿no? Pero bueno, para pensarlo, hace 20 años, ¿cómo hubiésemos hecho vos y yo para contactarnos? Creo que hubiese sido un poco más difícil. No, no sé si completamente hace 20 años, pongámosle hace 40, creo que hace 40 años hubiese sido más difícil porque mediante qué asociación no hubiéramos conocido, ¿no? ¿Cómo hubiéramos llegado al contacto sin el Facebook? Entonces, definitivamente vivimos en una época donde hay muchos tiempos, ¿no? Sobre todo los de la comunicación, que si se me permite se han acortado, ¿no? Ok. Porque hasta además con la gran distribución de información que tenemos hoy en día, cualquier cosa que pasa en cualquier rincón del mundo, mientras alguien tenga un celular, eso ya se puede convertir en noticia, ¿no? Para otros. Entonces, señalar un poco eso, ¿no? Que sí, evidentemente hace 20 años los tiempos no son como los de ahora, ¿no? Cada vez se va más acelerando. Y al mismo tiempo he notado que nos tomamos más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Así que al mismo tiempo que hay una aceleración, yo creo que hay una sobrecarga, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo a otras cosas. Y acá por ahí quizás alguien esté pensando que yo me estoy refiriendo al celular, ¿no? Que por ahí uno está perdiendo el tiempo todo el tiempo. Y no, en realidad no me refiero a eso, me refiero a que uno está sobrecargado de tiempo porque ya no sabe trabajar con ciertos aspectos de la vida humana, ¿no? En un momento donde ya no soportamos esa longevidad del tiempo, ¿no? O sea, que haya que pasar un tiempo prudente para, por ejemplo, para que se resuelva un problema, ¿no? Un análisis. Y yo acá lo voy a balancear, porque yo no estoy diciendo 40 años de análisis, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, un año, ¿no? Un año de análisis. Nosotros, por lo menos, desde el espacio de debates analíticos, proponemos que el tiempo máximo que tiene que llevar un material de un análisis, bien, ni siquiera digo el análisis entero, pero por lo menos un material, tiene que ser como mucho 2 años. Si ya se extendió de 2 años, hay que empezar a discutir si ese caso es psicosis o no. Yo creo que ya se tendría que haber discutido desde hace mucho más de 2 años, pero supongo que puede pasar. Y si no, si la técnica que está siendo ejecutada está bien hecha, ¿bien? Si se entiende lo que se está haciendo. Entonces sí, creo que eso en 20 años es lo que ha cambiado, que estamos más sobrecargados, por lo tanto ya no le dedicamos tiempo a otras cosas bastante relacionadas y que nos juegan en contra como psicoanalistas. Nosotros tenemos que comprar tiempo, tenemos que comprarle tiempo a la gente. Y creo que eso es bastante lo que ellos pagan cuando les ofrecemos el análisis también.
Sí, ¿no? Incluso muchas veces cuando uno va comenzando en la clínica, justamente se hace esas preguntas, ¿no? De decir, bueno, si no logro llegar o no logro extender la sesión hasta los 45 minutos, a lo mejor ni siquiera le estoy dando por lo que está pagando, ¿no? Totalmente. Y ahí me parece que está la trampa, ¿no? De poder hablar de un tiempo cronométrico a un tiempo lógico, ¿no? Para no meternos mucho en la teoría, pero de pensar, bueno, en realidad está pagando por lo que está haciendo en esa sesión, por esos 40 minutos que va a tener ese día, o en realidad te está pagando por todo el conjunto de sesiones que se tienen que desarrollar para poder crear algo con eso, ¿no? Que me parece que es sumamente distinto pensar, digámoslo así, como cortes de tiempo, que cada sesión puede representar un corte forzado, quizás necesario justamente porque la vida cotidiana se basa en el cronómetro, pero no significa que ahí acabe algo. Que pongamos ahí un punto no significa que realmente sea un punto y aparte. Son tres puntos suspensivos y ya, ¿no? Pero me parece que es una trampa bastante, bastante importante y que si podemos empezar a hacer algo con eso desde un inicio, introducirlo desde que empiezas a ver tus prácticas, desde que empiezas a ver que quizás no necesariamente le tienes que resolver la vida al paciente en un año, en 2 años, que quizás ni siquiera le vas a resolver la vida, porque estás resolviendo un tema, estás tratando de elaborar un tema. Me parece que es una gran diferencia no solamente para aquel que está ahí como paciente, sino también para aquel que está practicando. Justamente hablando de las presiones de tiempo, me parece que le quita como un poco esa ilusión de tener que llegar a un tiempo determinado y eso te hace un buen analista, ¿no? En cualquier clínica, ¿no? En realidad, incluso en estos tiempos, ¿no? De que ya se suenan mucho estas terapias breves, que de alguna manera tú ya sabes que a las 15 sesiones tienes que dejar ir a la persona, hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, imagínate la presión, ¿no? De lo que hablamos ahí en tener que hacer algo en 15 sesiones, sí o sí, ¿no? Entonces, esto de la clínica sí se afecta bastante por eso. Y eso es lo que me lleva a que nos introduzcamos ya justamente a estas cuestiones técnicas, ¿no? Em, ¿Cuáles podríamos mencionar que quizás son aquellas formas o aquellos componentes, mejor dicho, de un dispositivo clínico que están totalmente trastocados por el tiempo? Bueno, para empezar, digamos, vos lo dijiste muy bien, cuando el practicante presiona con el tiempo al paciente, esto para que quede bien claro, es como generarle un problema nuevo. Esto para que quede muy claro, ya que estamos hablando de la cuestión del tiempo, me voy a reservar a este término. Nosotros lo que tratamos de resolver es justamente problemas de tiempo indefinido, ¿no? Hace 3 años que me separé y no sé cómo volver a tener una pareja, por ejemplo, ¿no? Una inhibición estamos relatando ahí. Si yo además le dijera, bueno, tenés 15 sesiones para resolverlo, yo creo que estaríamos generando un nuevo problema, ¿no? Entonces, para empezar, el analista no puede ejercer presión sobre el tiempo. Ahora, yo entiendo toda la cuestión de que si se cobra, lo que se cobra es porque se cobra por hora de trabajo. ¿Bien? Pero bueno, no somos masajistas. O bueno, en algún punto sí somos masajistas, ¿no? Trabajamos con las resistencias del discurso, las hacemos elongar un poquito y hacemos que se libere justamente esa presión que estaba omitida. Pero justamente tenemos que darle tiempo a ese relato para que pueda expresar la presión, ¿no? De sus problemas. Sino que tiene que darle ese tiempo, tiene que comprarle ese tiempo. Y yo creo que desde este punto de vista le empezamos a dar otra nueva perspectiva, ¿no? Sobre aquellas cosas que ya venía sobrecargado, quizás ahora las puede descargar un poco más porque las empieza a hablar. Empieza a darse cuenta, ¿no? De todo aquello que no pensaba, quizás por estarle dedicando tiempo al trabajo, ¿no? A la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Voy pensando en esos términos. Entonces, esa cuestión técnica como primero y principal. Y luego me parece que lo que podemos trabajar un poco es el tema de la duración y el término del análisis. ¿Bien? Yo para esto quería trabajar dos conceptos. ¿Bien? Uno es el de la incertidumbre del tiempo y el otro es el de la indefinición de la duración, ya sea de una sesión o de un análisis completo.
Por incertidumbre del tiempo, bien, nos estamos refiriendo a que no, del término, perdón, incertidumbre del término, a que no podemos prever del sujeto cuál será su tiempo para comprender, por cuanto incluye un factor psicológico que nos escapa como tal. Bien, esto me parece interesante tener en cuenta porque normalmente se piensa desde el practicante que tiene la certidumbre sobre lo que nos pasa. Entonces, la solución es que yo se lo diga a él y se cura. Cuando en realidad es un poco más embrollado lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es que el paciente lo diga, conduciendo lo podemos saber de antemano. Pero ya la certeza que tenemos es que hay algo no dicho en un problema de indefinición. Y esto pasa siempre, por ejemplo, cuando uno está entrevistando y de repente hay una interrupción en el relato. Por ejemplo, me venís contando de tu familia, pero no sé nada de tu papá. Ah, sí, mi papá. Ah, esa interrupción en el momento del relato delata absolutamente una presión, ¿no? Una presión temporal. Entonces está bueno partir de esa incertidumbre para decir, bueno, yo no lo sé, pero acá te tomaste 5 segundos para decírmelo. Acá te tomaste un minuto. Bueno, acá el tiempo de la interrupción no nos interesa porque es un momento tan instantáneo que solamente nos interesa la interrupción en tanto tal para justamente indicar ahí una presión. Entonces, esta primera indicación técnica me parece fundamental, ¿bien? No proponer un término al paciente, no un término de tiempo, sino uno lo va a plantear primero desde la incertidumbre. Y cuando aparezca la interrupción, ahí el analista tiene la propiedad, ¿no? O el fundamento para designar ya el término de la sesión. ¿Bien? Supongamos que esta interrupción haya surgido a los 10, 15, 20, 30 minutos. Bueno, ahora hay que ponerse a trabajar. Ahí verdaderamente comienza el trabajo del analista. Y ya cuánto tiempo le tome a cada uno hacer ese trabajo, me parece que también tiene que ver con esto de la incertidumbre. Bien, o sea, tampoco podemos saber en qué momento el paciente va a entender lo que vamos a ir conduciendo en ese momento. Por eso yo decía que era completamente contraindicado cortar la sesión en ese momento, porque ahí recién se empieza a hablar de lo que a nosotros, por lo menos analistas, nos interesa. Entonces, esta cuestión técnica con el tiempo, la incertidumbre del término, parecía muy importante tenerla en cuenta. Y la otra es la indefinición de la duración. ¿Bien? Y esto es una indicación que nos dice Lacan. Desde el momento en que el plazo de su verdad puede ser previsto, ¿no? Advenga lo que advenga en esta intersubjetividad, es que la verdad está ya allí. Esto es muy interesante. Nosotros no ponemos esa verdad ahí. Esa verdad se empieza a trabajar a partir de esos momentos de interrupción, ¿no? Nos la empieza a relatar el propio paciente cuando lo empezamos a conducir por esos sectores. Lo que pasa que cuando nosotros nos confiamos que esa verdad ya está allí, y el analista opera su interpretación en el sentido de vos sos eso, lo que generamos es fijar al paciente en ese sujeto. En vez de ayudarlo a resolver la inhibición, lo inhibimos más. En vez de ayudarlo a trabajar con su angustia, lo angustiamos más. Esto es muy claro, o sea, cualquier practicante lo va a poder notar en su propia práctica. Puede fijar a alguien en la misma imagen que ese alguien justamente se fija y lo que va a conseguir es un recrudecimiento, ¿no? De lo que mal llamamos los síntomas, los problemas sin definición. Entonces yo daría esas dos indicaciones, o sea, la duración no se puede definir hasta que no tengamos esos momentos de interrupción que hayamos trabajado con el paciente y hayamos hecho, ¿no? Y que el paciente haya decidido no hablar de eso y que la semana siguiente relata un problema indefinido que le generó eso, de lo cual ni siquiera había hablado en la sesión. Y ahí ya está toda la interpretación construida, porque en esa sesión lo que el analista va a poder leer es lo que pasó durante la semana en función de esa interrupción. Entonces ahí uno puede preguntar, che, ¿te acordás lo que íbamos a hablar en la sesión pasada pero no hablamos? Parece que puede estar relacionado a esto que te está pasando. Ah, sí, vos sabés que sí, lo que íbamos a hablar la sesión pasada era esto. ¿Bien? Entonces nosotros ahí ya podemos empezar a dirimir una definición de la duración. Pero sin esos factores no, es imposible y por eso es necesario partir desde ese lugar. No sabemos cuánto va a durar la sesión y tampoco sabemos qué es lo que hay que interpretar. Los analistas entonces en ese sentido somos más pacientes que los que nos vienen a ver, ¿no? En ese sentido.
Sí, claro. Y fíjate qué interesante, ¿no? O sea, qué complicado es pensar el tiempo. En realidad, qué cosas implica tener este concepto sobre la mesa, pero que sea algo que es poco explorado, ¿no? O sea, que es algo que realmente, como bien lo decías hace un momento, casi nadie quiere hablar, no es algo de lo que se toque el tema en realidad a profundidad, pero que de alguna manera, un poquito como lo decías hace rato, ¿no? Los tiempos van cambiando y apelando un poquito a eso, me parece que incluso el tiempo no va a ser igual después de haber trabajado cierta interrupción, después de haber trabajado cierto momento en el análisis, que el tiempo que viene Totalmente. después, ¿no? Incluso vamos a meternos aquí en algunos problemas, quiero que nos introduzcamos en algunos problemas, porque muchos incluso dicen, bueno, ¿por qué siempre se voltea el psicoanálisis del pasado? ¿Qué tiene que ver todo eso que me pudo haber pasado en algún momento? Pero aquí lo interesante es de que si pensamos al tiempo cronométrico, claro, eso ya pasó, o sea, eso ya quedó en algún momento del tiempo, ¿y qué voy a hacer con eso? Pero lo interesante es que podemos pensar un relato en una forma distinta de operar con ese tiempo y muchas veces nos damos cuenta que eso que le decimos pasado en realidad es algo que está pasando en ese momento. O sea, no es algo que haya pasado nada más a un niño en algún momento, sino que le está pasando a esa persona que está ahí postrada en el diván, sentada frente a la computadora, no lo sé, en ese preciso momento que lo está narrando. Entonces se pierde bastante esas líneas entre presente, pasado, futuro, y se puede jugar bastante bien con todo eso, ¿no? Y hace un momento decías, bueno, es que puede ser una contraindicación justamente cortar la sesión solamente por el tiempo al que se está llegando, en lugar de darle ese tiempo al relato, ¿no? Y justamente me gustaría introducir esta palabrita de corte, que muchas veces se llega a utilizar para los dispositivos clínicos en este sentido psicoanalítico, pero que me parece que muchas veces solamente se utiliza muy arbitrariamente en realidad, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de esta situación del corte. ¿Cómo la podemos introducir a este tema? Bueno, la cuestión del corte va, como decía, por la misma vergüenza del apremio del tiempo, ¿no? O sea, se dice que hay una duración de 1 hora para dejar tranquilo al analista, al practicante. Entonces, con 1 horita uno se queda tranquilo porque esa hora le es pagada independientemente de que se haya realizado un trabajo o no, ¿no? Tema entonces que por eso no se discute. Y el corte, desde el punto de vista psicoanalítico, muchos analistas lacanianos, millerianos, etcétera, han decidido entonces cortar sesiones, por ejemplo, a los 20 minutos. Yo no quiero decir con la mala fama que esto se lo dijeron a Lacan en Francia, de que sus sesiones cortas eran justamente para tener más pacientes, ¿bien? Porque el manejo del tiempo que hacía Lacan era variable. Es decir, una sesión podía durar desde 20 minutos hasta 3 horas. Ok. Yo creo que eso es algo que no, directamente no se lo habla, ¿no? Porque de vuelta, pone en juego, ¿no? El papel que uno ocupa como practicante, ¿no? Porque te obliga a tener que decir qué es lo que estás haciendo entonces con la gente. La definición de la duración y la incertidumbre sobre los términos. El corte solamente se tiene que realizar cuando hay una certidumbre del término, ¿no? Por la interrupción que hemos encontrado, ¿no? Y eso automáticamente va empezando a definir la duración, como bien vos lo decías. Después de esas interrupciones, el tiempo con el que vos trabajás con la gente no es el mismo que el de antes, ¿no? Entonces yo creo que el corte con estas indicaciones técnicas se lo puede trabajar mejor. Pero aquellos que desconozcan estas indicaciones técnicas van a simplemente ejercer el corte a gusto y piacere, ¿no? Quizás le tuvo que cortar la sesión en ese momento porque ya venía otro, tenía que desocupar el consultorio. Nada, ¿no? O sea, no estoy diciendo a los analistas, a los practicantes, rásguense las vestiduras por el paciente, ténganlos más tiempo, etcétera, pero bueno, sería por lo menos bueno discutir la posibilidad de que un análisis se extienda hasta 2 horas, porque realmente nadie tiene ningún problema con las sesiones cortas. Claro está. Entonces, si pueden ser más cortas, inclusive para algunos mejor. Pero estaría bueno discutir esos plazos y tratar de extenderlos hasta una probabilidad de 2 horas. Ya ahí cada analista puede exigir cobrar esas 2 horas, porque bueno, después de todo, si se está trabajando por tiempo de trabajo, le corresponde.
o bueno, o no, o ya se pone una tarifa que involucra un tiempo indeterminado de horas, ¿no? Y el paciente lo puede usar como guste, que realmente me parece que esa es la mejor opción, ¿bien? Y ya con esto todo determinado, creo que la cuestión del corte funciona mucho mejor, porque ya no es un corte aleatorio en cualquier momento del discurso, es un corte que justamente solapa esos momentos de interrupción. ¿Por qué cortamos el discurso en ese momento de interrupción y no en otro lugar? Es lo que justamente los analistas deberíamos empezar a explicar.